Muy feliz año nuevo 2023. Les quiero comentar que la clase de hoy vamos a tratar de motivarnos viendo algo especial. Como se dan cuenta, estoy ya proyectando y la idea es ver cómo podemos utilizar pronombres relativos aplicados a algo que pues se me atravesó por internet. Entonces, veamos, comencemos ya. Am, Tengo por algún lugar, aquí está, el siguiente video. Entonces, fíjense lo que ocurre. Bueno, yo hice la transcripción de lo que pasó aquí. Am, lo que está ocurriendo es que hay un niño y el niño simplemente dice este tipo de expresión. Ay, ya no aguanto, llévate mi agua. Tampoco aguanto el peso de ser el más guapo de mi familia. Ok, entonces me quedé pensando que eso podría ser una inspiración para poder ejemplificar, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí arriba. Analicemos un momento. Lo que está pasando con órale Chucho, obviamente esto equivale a decir órale Jesús, ¿no? El niño se llama Jesús. Y para ustedes que no son mexicanos, deben saber que la expresión órale, una de las acepciones que tiene es apresúrate. Entonces, esto yo podría traducirlo como un hurry up, Jesús. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que estoy utilizando el modo imperativo. En el español ustedes podrían verlo también como que se le está diciendo a Chucho una acción directa, sin referirse con un sujeto. Por esa razón es que se habla de que el modo imperativo sublima al sujeto usted. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo realmente es que esto se puede reescribir así. You hurry up, Jesús. Entonces, en este caso ya no sería imperativo, sería indicativo. Entonces, siempre que nosotros iniciemos frases mencionando un verbo, estamos dando órdenes. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos suavizar la orden? Entonces, si nosotros suavizamos, introducimos un please. Hurry up, Jesús. O puedo decir algo en el que me incluya dentro de la orden. Entonces digo, let's hurry up, Jesús. Este tipo de formas ayudan a que el modo imperativo pase educadamente. ¿Ok? Em, entonces, ¿qué ocurriría si, regresando al tema, me concentro un poco más en lo que está pasando con Jesús? Entonces, veamos. Aquí voy a escribir esto. Oh, I can't take it anymore. I can't hold my water. El niño finalmente se está quejando, ¿no? Pero es no realmente porque le pese, sino porque quiere llamar la atención, ¿no? Entonces, aguantar, ¿cómo podríamos decir aguantar? Fíjense, voy a primero analizar lo que acabo de escribir. Lo que aquí yo estoy haciendo es una pequeña variación, porque no es exactamente la traducción. Entonces, aquí lo que correspondería en español sería un o, yo no puedo soportarlo más. Yo no puedo sostener mi agua. Ok, entonces, sostener es hold, ¿vale? Ahora, si yo soy más literal, entonces diría, oh, I can't hold it. Ay, ya no aguanto esto, sería lo que estaría pasando aquí, ¿no? Am,
I can hold it. Carry es lo que está tratando de decir la persona. My water. Llévate. O sea, cuando una persona lleva algo, se dice que la persona carries it. Entonces, esa sería una posibilidad. ¿Ok? Ay, ya no aguanto esto. Ujú. Ahora bien, el hecho de que haya una acción que procede de la persona, eso tiene una clasificación. En inglés se llama un verbo incoactive. Por ejemplo, una expresión que podríamos decir es cuando algo florece, ¿verdad? O sea, es algo que emana directamente del sujeto de la oración. Por ejemplo, cuando algo muere, eso también emana de la oración. Entonces, todos los procesos naturales y físicos son procesos incoactivos. Vale la pena reflexionar que es exactamente lo que ocurre aquí. Ya no aguanto, ¿verdad? Entonces, aquí realmente lo que está pasando es que lo que comienza en el sujeto termina en él. Es decir, esto es una forma intransitiva del verbo aguantar. Ujú. Entonces, en ese caso, ya no podría utilizarse esta acepción de hold. Tendría que verse otro verbo que pudiera ser las veces de la intransitividad. En el momento no lo localizo, pero se los debo para la siguiente clase. Entonces, por ahora vamos a utilizar una forma transitiva. ¿Ok? Vean aquí también la parte de abajo. Oh, I can't take it. Entonces, to take realmente es tomar, ¿verdad? O sea, cuando uno toma algo, entonces uno dice take. Y it viene siendo el objeto que estás tomando. Obviamente se referencia con un pronombre. Entonces, a ver, después el niño entonces dice tampoco aguanto el peso de ser el más guapo de mi familia. Entonces, esto yo ya lo he traducido antes. He puesto la expresión to bear. Entonces, aquí tampoco, aquí lo podríamos poner hasta el final como un either. La palabra either sería la palabra tampoco. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí un igual. I can't bear. Bear es una forma de aguantar, pero que se refiere, bueno, y se acostumbra a utilizar más en el aspecto de tolerar internamente un pensamiento que nos es trabajoso de cargar. Entonces, ese tipo de expresión vendría utilizándose con bear. Ujú. Bueno, algo que ustedes podrían criticarme es no me has enseñado qué significa can. Entonces, en ese caso, podemos hacer una simplificación sin usar modales. Entonces, vamos a verla por el primer caso. Oh, oh, I hold it. Aquí sería el contrario, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. I am not able to hold it. Entonces, aquí es interesante. Lo que yo acabo de hacer es hacer una paráfrasis. La paráfrasis es ver cómo podría darle la vuelta al modal utilizando una expresión pues que solamente se apoye en auxiliares. Aquí lo que está ocurriendo es que simplemente digo el verbo am, o sea, realmente aquí la expresión del verbo léxico principal se reduce a to be nada más. I am not. Ajá. Entonces hay un to be negado. ¿Y qué ocurre con able? Entonces, able es ser capaz. Entonces, ¿qué ocurre? Poder se podría ver de una manera como la capacidad de ser, ¿verdad? De ser capaz. Entonces, I am not able. Todo esto vendría siendo el
can. Y lo que ocurre después es simplemente concatenar el verbo que antes era el léxico principal, pero ahora se conecta a través de la preposición to. I am not able to hold it. Entonces, esto es interesante. Lo que está ocurriendo es que hay una cópula para el sujeto I y el adjetivo ser capaz. En ese caso, mm, se está negando. Entonces, realmente lo que se está diciendo es, soy incapaz, ¿verdad? Eh, de aguantarlo, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros podríamos dar pues una expresión equivalente sin uso de modales. Y yo podría aplicar este mismo truco aquí abajo. Entonces, vamos a verlo. Oh, I am not able to take it. Y simplemente sigue lo mismo. Anymore. I am not able to hold my water. ¿Ok? De esta manera, entonces, no estamos utilizando modales. Ajá. Entonces, el concepto de paráfrasis es algo que nosotros podemos seguir desarrollando durante esta clase. De hecho, una forma de paráfrasis es la inversión. La inversión se puede presentar cuando uno hace estructuras alternativas. Y una forma también muy común de la inversión es cuando nosotros hacemos preguntas. Entonces, lo que normalmente se enseña en en el modo indicativo se puede alterar de alguna manera a la hora de preguntar. Pero yo ahorita estoy concentrado en que ustedes dominen mejor el modo indicativo antes de pasarse las interrogaciones. Me parece que tiene más sentido aprender primero a decir algo que empezar a hacer preguntas sobre las cosas. Am, Antes de pasar, quiero nada más llamar la atención de ustedes al hecho de que las expresiones modales están negadas. Entonces, los verbos modales también se comportan como un auxiliar, de tal manera que pueden recibir directamente el adverbio not. Cuando nosotros decimos can't, realmente estamos diciendo cannot, ¿vale? Y es interesante ver que la ortografía de cannot nos dice que tiene que ir junto. Cannot es la negación del poder, o sea, es no poder, ¿no? Y por esa razón es que en el momento en el que yo hago la paráfrasis estoy obligado a poner un not delante del am. O sea, estamos realmente en un modo negativo, sí, indicativo, pero negativo. Am, Definitivamente hay una versión positiva, la versión del poder. Y esa simplemente se hace referencia para los que todavía no han visto modales diciendo I can, ¿verdad? Como en la expresión I can do it. Yo puedo lograrlo, hacerlo. Cualquiera de esas dos traducciones es aplicable. Entonces, vean, ¿no? Si fuera el caso de que no estuviera negado, pues simplemente retiro el not y digo I am able to take it. Aquí el anymore, ¿verdad? Simplemente está diciéndome, es el equivalente del más, ¿sí? I can't take it anymore es más allá en el tiempo, ¿verdad? De alguna manera, en este caso, pues no podría ser utilizado si pues, realmente ya no tenía sentido lógico, ¿no? Oh, I am able to take it eh, forevermore. ¿Qué tal, no? Entonces, hay expresiones que more, ¿verdad? Podemos nosotros utilizarlo. Si se dan cuenta, antes había una palabra que es any. Ese es un tipo especial de sustantivo. Ujú. Entonces, lo tenemos que ver después. Se utiliza especialmente para expresiones negativas. Entonces, por esa razón, en este caso ya no es posible usarlo. Estamos en indicativo positivo, afirmativo. Ok, entonces, eso sería el caso en el que yo estuviera utilizando una expresión con I can, ¿verdad? Entonces, en este caso, también podríamos decir que el niño diría, oh, lo aguanto, o sí lo aguanto, o lo aguanto, ajá,
es otra alternativa. O decir puedo, ¿verdad? Puedo aguantarlo. Ok. Bien, dicho esto, entonces viene la parte de comprender un poco mejor, aplicando lo que hemos visto en las tareas anteriores a lo que puede ser una posibilidad de expresiones con los pronombres relativos. Entonces, fíjense, Chucho, que es nuestro amigo, el amigo del video, hecho este planteamiento para poder ejemplificar who. Entonces, who es una palabra que solamente podemos usar cuando estamos haciendo referencia a gente, ¿verdad? Ah, la traducción sería quién. Entonces, Chucho, quien toma su jarra de agua, es el más guapo de la familia. Una de las capacidades que dan las expresiones relativas es que podamos decir dos, eh, hacer dos anotaciones respecto de una determinada situación. Aquí se está diciendo algo que estoy describiendo a partir del video. Chucho, naturalmente, el problema que tiene es que no puede llevar su jarrita, su jarro de agua, su vaso de agua. Como es un vaso grande, la traducción propicia es jug, ¿ok? Cuando ustedes tienen un gran vaso, ustedes no digan a glass, porque realmente un glass sería una cantidad menor. Se tiene que decir jug. Cuando una persona, una mesera en un restaurante, por ejemplo, trae una jarra, decimos a jug of juice, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este caso, decimos a jug of water y hay otra forma también de mencionarlo. A water jug. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado aquí ahora con el pronombre quién? Bueno, pues aquí sería necesario poner una coma. Les voy a comentar que Chucho es el caso gramatical vocativo. Cuando yo digo el nombre de la gente, ya está totalmente descrito ese sustantivo porque es un sustantivo propio. Por consiguiente, cualquier información adicional, especialmente si es una cláusula, se tiene que poner en comas. Chucho, quien toma su jarra de agua, entrecomeándolo. ¿Ok? ¿Y cuál es la segunda información, la segunda anotación que digo? Es el más guapo de la familia. Ah, ok. Entonces, esto, al traducirlo al inglés, quedaría Chucho, o tal vez alguien por allá diría Chucho. Chucho, who holds his water jug, is the most handsome of his family. Entonces, estoy diciendo dos cosas acerca de Chucho. Si solamente quisiera decir una, pues también sería válido. Podría aquí poner un punto totalmente. Chucho, who holds his water jug. Entonces ahí nada más estaría haciendo una especificación de lo que está haciendo Chucho de una manera especial utilizando el pronombre quién, ¿verdad? Entonces es interesante que ustedes observen cómo se puede utilizar en este caso who. Am, bueno, aquí yo también estaba pensando que pues una forma alternativa, eh, no especialmente una inversión, pero simplemente pues lo que podría ser pues simplemente una expresión alterna, es poder hablar de que hay un individuo, ¿no? Llamado Chucho. Y además de eso, lo que estoy diciendo es que tiene cualidades este Chucho. Entonces, al calificar a Chucho, estoy metiéndome en el terreno de los adjetivos, ¿verdad? Hay que observar que en el inglés, como en el español, existe el sufijo, bueno, en español es ante, ente, en algunas variantes guión nt. Entonces, fíjense, tenemos ente, ante
y tenemos NTE. Bueno, todos estos mapean en inglés al sufijo ER. Este tipo de morfema es simplemente la declaración de una persona genérica que actúa conforme a el lexema al que se está aplicando el sufijo. Entonces, fíjense, yo puedo tener cualquier verbo. Aquí, por ejemplo, ¿qué les parece? Tenemos el verbo to hold previamente, ¿verdad? No es aplicable sobre to be, pero ¿qué otro verbo hay por aquí? To bear. Ok. ¿Cuál otro tenemos? To take. Ok. Habrá por ahí. Able viene siendo un adjetivo, entonces no es un verbo este. To carry. Ok. También. Y to hurry. Ok. Algunas expresiones que voy a aplicar con el sufijo R van a escucharse arcaicas, van a ser nada más del dominio poético, pero algunas otras sí pueden caer en un contexto contemporáneo. Y todo esto se puede hacer también en español si yo mencionara los mismos verbos. Entonces sería sostener, soportar, tomar, llevar, apresurar. Entonces, si hago las transformaciones, quedaría sosteniente. Sosteniente, pues, no estoy seguro si la palabra existe. Soportante, tomante. En el español no funciona con una aplicación directa, pero en el inglés sí. Entonces, podríamos decir en vez de tomante, el tomador, ¿verdad? En vez de decir el soportante, podríamos decir el soportador, ¿verdad? En vez del sosteniente, el sostenedor. Fíjense, y ahí tenemos ya directamente un sustantivo. Entonces, fíjense, todas estas, en este caso, no es aplicable, pero por ejemplo, sí se puede aplicar si yo digo caminante, ¿verdad? Podría decir apresurante, llevante. Definitivamente también son arcaico, ¿no? Entonces, hay otro sufijo, que en este caso sería el OR, el DOR, que viene utilizando, pues, básicamente es el mismo concepto, ¿no? Pero, pues, es un sufijo diferente. Entonces, veamos. Tomador, llevador, llevante, apresurador, apresurante. Ok. El sufijo es de aplicación válida, independientemente de que sea un arcaico. En inglés ocurre lo mismo, pero hay palabras que sí tienen un uso pues, específico a ciertos contextos, pero es contemporáneo. Entonces tenemos holder, bearer, taker, carrier y hurrier. Hurrier definitivamente es algo que yo no he escuchado en inglés moderno, pero las demás tienen lugar. Por ejemplo, en el mundo financiero. En el mundo financiero, un holder es una persona que hace una inversión y procura que la inversión sea independientemente de variaciones en el mercado al que está atada dicha inversión. Entonces, better sería un better. Hay que tener cuidado con la pronunciación. Que no se escuche como el mejor, como better, sino better. Es sutil la diferencia. Esto sería simplemente la, la calidad de algo que soporta, ¿verdad? Entonces, podría decirse, por ejemplo, en un contexto de ingeniería, totalmente, ¿no? Si un determinado componente que está soportando un esfuerzo, entonces ese sería the better component, ¿vale? Se puede aplicar una columna, una resistencia eléctrica, mm, a cualquier tipo de inercia atada a un motor, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se ven. Carrier
Carrier es una palabra que yo recuerdo también en la ingeniería en redes. Se habla del medio que transmite información, ¿no? Definitivamente puedo verlo también en un contexto de mudanzas para alguien que pues simplemente está definiéndose como el que transporta la logística de la mercancía, ¿verdad? Entonces, se pueden dar cuenta que sí se puede aplicar, ¿verdad? Entonces, este recurso del sufijo er como palabra derivada de los verbos me puede servir para adjetivizar un determinado sustantivo. Entonces, ¿qué puedo decir al respecto? El más guapo de la familia es el sostenedor de jarras Chucho, ¿ok? The most handsome of the family, en este caso, ¿verdad? Ya no es su familia, sino es la. Es jug holder Chucho. Ok. Entonces, lo que está pasando es que estoy calificando a Chucho dos veces. Particularmente lo estoy calificando con la capacidad de sostener jarras. Y así es como se dice. Es jug holder Chucho. También puedo hacer una expresión alternativa diciendo es holder of jugs Chucho. Okay. The most handsome of the family is holder of jugs Chucho. Es justo lo que el niño quiere escuchar. Ok. Entonces, esto sería una expresión alternativa sobre Chucho, who holds his water jug, is the most handsome of his family. Entonces, es interesante que ustedes puedan ver cómo se puede hacer una transmisión del mismo significado, reordenando la sintaxis con expresiones alternativas, ¿no? Y la combinación de pronombres relativos y palabras derivadas les da una expresividad muy potente, que es exactamente lo que se trata esta clase. Es la enseñanza de herramientas y metodologías para aplicar el permanente aprendizaje del vocabulario. 177,000 palabras nadie va a cubrir, pero con la sistematización que nos permite la gramática, se puede uno acercar a ese número sin necesidad de haberlas leído todas. Ahora sí sería nada más pues el ejercicio de lo que yo hice en español. Hay palabras que definitivamente suenan arcaicas, pero que con el DOR ya se escuchan más contemporáneas. Entonces, eso quiere decir que ente, ante y NTE se complementan también con DOR, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho esto, habría que pasar a whom. Whom es interesante. Whom solamente se puede emplear cuando el verbo relativo tiene por objeto directo una persona. Cuando el verbo relativo, cuando el verbo que está dentro de la cláusula relativa tiene por objeto directo un ser humano. Esto es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahora sí no confundamos con persona gramatical. No, aquí estoy hablando de que se utiliza como who aplicado a gente. Ok. No puedo utilizarlo para hablar de un gato. Ok. Entonces, me pareció correcto usar un verbo que exclusivamente tenga por objetos directos gente. Y en el video, obviamente, al final hay una señora muy contenta de que su hijo declare ser guapo, al punto de que le celebra. Y esto es algo que se presta para que yo haga una especificación de esa mujer. Entonces, aquí estoy diciendo esto. Chucho, a quien alguna mujer dio a luz, no puede soportar ser el más guapo de su familia. Repitan conmigo. Chucho
whom some woman birthed can't bear being the most handsome of his family. Ok. ¿Cómo podríamos hacer una expresión alternativa a esta? ¿Habría posibilidad de inversión? Sí la hay. ¿Por qué? Porque el verbo to birth, que es dar a luz, siento yo pues bueno, es una expresión idiomática en español, pero tiene el verbo dar, ¿no? Nacer, nacer es to be born, ¿verdad? Entonces, es interesante. Realmente, ah, nacer no sería una traducción correcta. ¿Por qué? Porque nacer es una expresión incoactiva. Nacer como morir, como florecer, es algo que procede y termina en el sujeto. Es un proceso, es una etapa de un proceso. Entonces sería un verbo intransitivo. Toda expresión incoactiva tiene un grado de intransitividad. Por consiguiente, no es propio para que pueda recibir un objeto directo. Habría que utilizar un verbo que tenga una capacidad monotransitiva y ese verbo fue seleccionado ya como to birth. Entonces, es correcto decir to birth something. Bueno, no realmente something, porque sería más bien someone. Someone o somebody. No vamos a dar a luz una cosa, damos a luz gente. Entonces, engendramos gente. Fíjense, ese es otro verbo que también puede recibir un objeto directo que sea una persona, que sea gente, ¿no? Que sea alguien. Entonces, es una alternativa. Bueno, ahorita vamos a concentrarnos en la mujer, no en el hombre. To birth someone or somebody. Ok, to birth someone. Entonces, aquí es correcto decir to birth Chucho. Totalmente. Recuerden que la fórmula para encontrar el objeto directo es preguntar. Primero, localizar el verbo léxico principal. En este caso es birth. Y después yo enuncio la pregunta. Birth what? Ok. Como es una persona, esto debe ser reformulado con el interrogador correcto. Birth whom. ¿Y por qué whom? Porque el verbo es monotransitivo. De lo contrario, estaría obligado a hacer la pregunta nada más con who. Pero como en este caso sí puede recibir un objeto directo, entonces utilizo este pronombre relativo, birth whom, y la respuesta es el objeto directo. Entonces la respuesta de dar a luz a quién, pues es naturalmente el objeto directo. Es decir, Chucho. Todo gira alrededor de Chucho. Esta es una clase chuchocéntrica. Entonces, eso es una manera en la que yo podría hacer la verificación del uso de whom. Ok. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Yo podría reformular esto. Vamos a ver. Entonces, aquí digo, some woman birthed Chucho. Bueno, aquí fíjense, puedo hacer una expresión alternativa utilizando ahora el pronombre who can't bear being the most handsome of his family. Entonces, fíjense, ¿no? De una oración llegó a otra. La idea aquí es ver cómo estoy haciendo una sobreespecificación sobre Chucho utilizando el pronombre quién, ¿verdad? Tan tan, así de simple. Entonces, esto lo puedo traducir como alguna mujer dio a luz a
Chucho, quien no puede soportar ser el más guapo de la familia. Ok, ¿hay alguna otra expresión alterna? Mm, some woman birthed the most handsome of the family, coma, Chucho. Ah, ok. Entonces, esto es otra expresión alterna. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estoy haciendo una calificación sobre Chucho, pero incluyéndolo con un caso vocativo solamente hasta el final. Ajá. Yo aquí podría poner entre paréntesis, this is Chucho. Este es Chucho, ¿verdad? Entonces, some woman birthed the most handsome of the family. Podría decir, some woman birthed Chucho, the most handsome of the family. Eso sería también una muy aproximada. Entonces, percátense, se puede hacer muchas alternativas siempre que yo pueda comprender el rol que juega cada pronombre relativo. De la misma manera, vamos a ir trabajando. ¿Ok? ¿Con qué? Con los otros tres pronombres que tengo aquí. Entonces, veámoslo rápidamente. Chucho. Chucho, whose jar is full of water. Puedo simplemente seguir complementando. Is the most handsome of his family. Ok. Entonces, sigo cumpliendo con el propósito de mandar varias informaciones a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí en español? Chucho, cuya, ja, bueno, cuyo jarrón, diría, bueno, cuyo vasote, cuyo litro, decimos aquí en México. Ok. Chucho, cuyo vaso está lleno de agua, es el más guapo de su familia. Les había dicho ya que era guapo, ¿verdad? Bueno, puede ser hermoso también. Ok, entonces, Chucho cuyo vaso está lleno de agua. Entonces, fíjense, la expresión whose en este caso aplica específicamente para un posesivo, ¿no? Entonces, naturalmente, Chucho posee el vaso. ¿Ok? ¿Hay alguna capacidad alternativa aquí? Mm, veamos. The water filled jug. Aquí, de hecho, cometí el error. Es jug, no jar. The water filled jug uh, is held by the most handsome of the family, coma, Chucho. The water-filled jug is held by the most handsome of the family, Chucho. Entonces, aquí estoy diciendo, el jarrón lleno de agua es sostenido por el más hermoso de la familia, Chucho. ¿Ok? Ahora tenemos, ah, hay una descripción alternativa sobre esta otra. Tendríamos que primero entender un poco el rol que tiene which. Entonces, fíjense, whose es compatible con cualquier posesión. Entonces, whose también podría mencionar gente, ¿verdad? Una persona puede ser posesión de una empresa, por ejemplo, puede ser posesión de un ejército, puede ser, bueno, perteneciente a cualquier grupo. De la misma forma que un objeto le pertenece a una persona, ¿no? Entonces, este es compatible con cualquier tipo de entidad. Whom, como who, sí están limitados exclusivamente a personas. Pero which
That sí tiene una aplicación más general. Which y that, además de personas, pueden incluir animales y cosas. Entonces, vamos a decir que estos tres, ¿verdad? Tienen realmente una capacidad que los pone aparte de los más limitados, que vendrían siendo, pues, estos que están acá. Entonces, pertenecen a un grupo diferente, ¿verdad? Valdría la pena nada más que lo mencione, porque esto después lo copiaré en sus masters respectivos. Estamos hablando que who, whom, for people, y tienen whose, which, that, for everybody, and everything. Ujú. Ok. Entonces, eso nos permite tener un poquito más de claridad de cómo hacer esta familia de pronombres, ¿no? Tiene una capacidad especial. Entonces, Chucho, which. Entonces, a ver, así como vemos que whose es cuyo y whom y who es quién, entonces which se menciona que es formal para el inglés americano. Entonces, podríamos verlo en español como el cual o la cual. Y that definitivamente sí es que. Ajá. Entonces, fíjense, directamente se hace la traducción. Chucho, el cual no puede soportar ser el más guapo de la familia, sostiene una jarra de agua. Ok, Chucho, el cual. ¿Tenemos alguna expresión alternativa? Tiene que poderse hacer alguna. Entonces, veamos. ¿Dónde pongo el ojo? ¿A qué hago el centro? Cualquier cosa relacionada a esto puede ser el sujeto. Entonces, veamos directamente calificaciones sobre Chucho. Entonces, vamos a poner the water jug holder Chucho can't bear being of the family. Creo que ya me están entendiendo. El sostenedor de jarras de agua, Chucho, no puede soportar ser el más guapo de la familia. The water jug holder, Chucho, can't bear being the most handsome of the family. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí tienen una posibilidad alterna. Ahora vamos a ver el último caso. That. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí? La traducción es simple. Chucho sostiene una jarra que tiene agua. Ok. Entonces, ¿podría yo tal vez hacer una conexión adicional? Mm, bueno, realmente la palabra that es usada, olvidada, abusada, es extremadamente versátil. Entonces, es perfectamente aplicable en cualquier contexto que requiera una sobredescripción. Aquí en particular estoy complicando algo que es muy simple de decir, ¿no? Chucho holds a water jug. Ok, pues ahí tienen la expresión alterna. Lo único que he hecho es indicar que el material relacionado con la jarra se vuelve un adjetivo clasificador. Eso simplemente lo preconcateno y ya tengo una expresión gramaticalmente correcta y muy sintética. Chucho holds a water jug. ¿Ok? Chucho holds a jug that has water.
Ok. Finalizó mencionando esta traducción. Chucho sostiene una jarra de agua. ¿Ok? Podemos seguir practicando expresiones alternas, inversiones. Definitivamente es un tema muy bonito y la aplicación directa sobre whom es algo que es fundamental de comprender. Hay que hacer una diferencia de ese a who, ¿verdad? Entonces, pueden realmente ver que el caso de that aplicado a gente es who. Está haciendo el mismo efecto lógico. Pero whom sí es diferente. Whom está haciendo una referencia al objeto directo de un verbo monotransitivo. Entonces, no lo vayan a confundir. Depende del verbo relativo que estoy mencionando en la cláusula relativa para que yo pueda usar whom. ¿Ok? Los otros tres, ok. Bueno, y si hago nada más esa brevedad sobre who, pues podría decir los otros cuatro, pues tienen un comportamiento de alguna manera semejante, ¿verdad? Entonces, con esto espero que haya podido expandir un poquito más su imaginación para utilizar el idioma de una manera creativa. Estamos viéndonos en una siguiente clase el próximo año que pues ya comienza pronto. Cuídense mucho. Bye bye.